Bueno, hola a todos. Primeramente les queremos agradecer por acompañarnos esta tarde sobre este conversatorio acerca del ejercicio profesional en clave digital. Para ello contamos con la presencia de María Victoria Gisbert. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina, es diplomada en Derecho Procesal Informático por la Universidad de Loma de Zamora. Es maestranda en Derecho Procesal por la UNLP y secretaria de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNLP. Además, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNLP. También contamos con la presencia de Lara Morquecho, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina, es diplomada en Derecho 4.0 por la Universidad Austral y maestranda en Derecho Procesal por la UNLP. Además, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, UBA y en la Universidad del Este. Bueno, como dije, en esta tarde vamos a conversar sobre un tema que tomó relevancia en los últimos años, como es el avance de la tecnología aplicada al derecho, sobre todo en un contexto en el que hay una transformación digital, que muchos llaman una cuarta revolución industrial, que desafía los paradigmas tradicionales del derecho, exigiéndonos replantear cómo analizamos y cómo gestionamos los casos. Conceptos como la inteligencia artificial hasta hace unos años nos parecían distantes y hoy se encuentran insertos en muchos de los aspectos de nuestra profesión. Y surgen nuevas innovaciones constantemente, como es la IA generativa, que crea contenido nuevo y original, o modifica o mejora el ya existente de una manera que se asemeja al de los seres humanos. Con lo cual es un fenómeno tan innovativo como complejo que nos presenta desafíos tanto morales como legales. En esta oportunidad nos parece interesante plantearnos y reflexionar sobre ellos. La incorporación de la inteligencia artificial busca optimizar los procesos que tradicionalmente requerían del abogado mucho esfuerzo y mucho tiempo. Nos parece interesante incorporar estas nuevas tecnologías para poder estar equipados y preparados para los problemas legales actuales o futuros que pueden llegar a tener la incorporación de esta nueva era digital. Sin embargo, nos parece que viendo todos los beneficios también nos surgen preguntas críticas que en esta tarde nos parece interesante traer a debate. Uno de los primeros desafíos que encontramos es el tema sobre la responsabilidad. Y nos preguntamos si la inteligencia artificial puede recomendar datos inexactos o que puedan ser perjudiciales para las partes. En ese caso, ¿quién sería responsable? Así como también quién sería responsable de las decisiones y de los daños que puedan causar decisiones a través o por medio de datos inexactos o sesgados. Sobre todo en una profesión en la que la confianza entre cliente y profesional resulta fundamental. Como un segundo desafío que planteamos y vamos a abordar el día de hoy es la protección de los datos. Continuamente nosotros manejamos datos e información sensible que creemos que como profesionales debemos llevar adelante medidas rigurosas para resguardar la seguridad y para poder garantizar la protección de estos datos. Y como un tercer desafío, no por ello menos importante, nos preguntamos con qué tipo de datos se entrena la inteligencia artificial, porque si la misma refleja la realidad, no podemos garantizar que estos estén sesgados de prejuicios y desigualdades que tenemos los seres humanos. Por lo cual nos parece que un sistema transparente y que pueda ser auditable va a garantizar un sistema de justicia más equitativo. Por lo que esta tarde nos parece interesante traer a debate cuáles son los impactos, cuáles son las oportunidades que la inteligencia artificial trae a nuestra profesión y a su vez cuáles son los riesgos tanto éticos como legales, y así poder definir cómo queremos incorporar estas nuevas herramientas en nuestra profesión y tomarla como una herramienta de progreso. Muy bien. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, gracias por la presentación. Y José nos abrió un montón de abanicos, la verdad, muy buena introducción
corrupción, y creo que fuiste tocando todos los temas que hoy en día nos interpelan en el marco de la utilización de la inteligencia artificial aplicada al derecho, que básicamente es el uso que nosotros le podemos dar. Yo ya me conocen, ejerzo la profesión independiente y me parece que está bien aclararlo, porque siempre que uno se sienta a decir algo, a dar una opinión, es importante saber de dónde viene esa opinión. No es lo mismo lo que yo les pueda decir desde la profesión independiente de la abogacía que lo que les pueda decir Lara dentro de un rato en el marco del sistema de justicia, siendo ella profesional y, ¿cómo se dice?, funcionaria judicial. Son cosas distintas, son aspectos distintos, se utilizan de distinta manera. Obviamente que todo lo que nos dijo recién José respecto a las cuestiones de responsabilidad profesional, ética, moral, si quieren, es un gran debate que se ha abierto en estos últimos tiempos, entrenamiento de la IA, bases de datos, resguardo de esas bases de datos, por supuesto que nos interpela desde ambos lados del mostrador. Pero bueno, lo cierto es que lo vamos a utilizar de distinta manera. Por supuesto que estando de un lado y del otro tenemos que saber cómo se utiliza en ambos casos, porque tanto nosotros ejerciendo la profesión independiente tenemos que saber qué está pasando en la justicia para también poder utilizarlo a nuestro favor, ¿sí? Y por otro lado, quienes se encuentran dentro de la justicia tienen que saber cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos, porque también las van a tener que contemplar, entender y reproducir. Esto es importante. Siempre tenemos que contar todos con las mismas reglas, eso está claro. Y eso es algo que hoy en día, con la evolución y la rapidez con la que se está modificando las distintas herramientas de inteligencia artificial, es algo que nos va a empezar a costar el hecho de que todos contemos con las mismas herramientas. Claramente con Lara, con Agus, con José, venimos trabajando en el tema de inteligencia artificial porque creemos que justamente es algo que no es que va a venir. Ya vino hace rato. A mí cuando hablan de nuevas tecnologías me da una cosa, pues digo, ya son más viejas que nosotras. Pero lo cierto es que hay un montón de gente que no se detuvo en capacitarse en estos temas y es esa gente la que va a empezar a contar con herramientas desiguales en el ejercicio de la profesión, tanto sea de un lado como del otro. Por eso es que creemos que es tan importante poder tener estos encuentros en los que, obviamente, independientemente de lo que nosotras tengamos para decir, también es importante el intercambio de ideas y que ustedes se vayan quizás con muchísimas dudas, porque es lo que sucede en estos casos. La semana pasada estuvimos hablando en la UNLP sobre tokenización y nos fuimos las dos como diciendo, bueno, esto es un montón, y es lo que nos suele pasar cuando nos referimos a estos temas, que no tenemos tan inculcados dentro del grado, ¿sí? Por eso es que va apuntado principalmente a estudiantes esta actividad. Recién José decía, la inteligencia artificial, me anoté algunas cuestiones que vos dijiste, la inteligencia artificial busca optimizar procesos, y fundamentalmente es eso. ¿Cómo? Porque imagino, porque nos pasó, uno que se desempeña en el ámbito del derecho, le dice inteligencia artificial y dice, a mí eso no me importa porque yo no soy ingeniera, no me interesa. No, sí, nos tiene que interesar porque claramente son herramientas que se están utilizando en nuestro ámbito. ¿Y cómo y por qué? Principalmente por esto, porque a través de estas herramientas de inteligencia artificial, lo que buscamos es optimizar procesos. ¿Por qué queremos optimizar procesos? Porque una de los principales interrogantes que surge respecto a este tema es, bueno, la inteligencia artificial viene a dejarnos sin trabajo. No, por supuesto que no. Al contrario, si nosotros sabemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial, no solo no nos vamos a quedar sin trabajo, sino que vamos a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que estas herramientas vienen a optimizar el proceso, fundamentalmente estamos haciendo hincapié en la función automatizadora que tiene la inteligencia artificial. ¿A qué voy? Uno de los principales usos en Argentina hoy en día, digo hoy en día porque capaz nos juntamos dentro de 2 meses y la inteligencia artificial nos pasó por encima y podemos decir un montón de otras cosas. Pero hoy en día, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires,
porque Mendoza está años luz, después podemos ir tirando algunos tips y algunas noticias muy, muy buenas en el ámbito del derecho. Desgraciadamente la provincia de Buenos Aires todavía no ha avanzado tanto, principalmente porque no es una política pública. Y todo el esfuerzo que se hace para trabajar y profundizar en estas herramientas surge principalmente de las universidades, de laboratorios de inteligencia artificial privados y obviamente de empresas de capital privado, pero no es una política pública que se ha adoptado en la provincia, como sí puede suceder, por ejemplo, en Mendoza. Pero como para empezar a entender un poco, para aquellos que quizás sea la primera vez que escuchan hablar del tema, las herramientas de inteligencia artificial lo que buscan principalmente es emular el comportamiento humano, el cerebro humano. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente hay humanos que van a cargar bases de datos, por eso también José hablaba de la importancia de la protección, del recuerdo de los datos y de la calidad de la base de datos. Los humanos van a entrenar a la máquina a través de la carga de base de datos. Después Pilar igual va a hablar bastante sobre protección de base de datos, pero como para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. En provincia de Buenos Aires es algo que se nos dificulta mucho porque no tenemos base de datos. Por eso es que decimos no hay estadística, la estadística no se entiende, sobre tales resoluciones no hay estadística, sobre tales servicios no hay estadística, cuando no hay estadística tampoco hay datos. Entonces nuestras bases de datos son pobres, salvo Cava, que tiene una base de datos muy abierta, tiene implementado toda una cuestión de gobierno digital, que nosotros no tenemos, repito, y eso hace que se dificulte. ¿Quiénes son los que tienen las mejores bases de datos? Las empresas privadas. Entonces se compran las bases de datos, se pasan. Bien, respecto a nuestra profesión, las herramientas de inteligencia artificial que en el seno de la profesión independiente se utilizan, por lo general, son herramientas que tienen como objetivo la automatización de tareas. Automatización que se da principalmente en, por ejemplo, en el análisis de documentos, análisis de datos, predicción de resultados, revisión y análisis de contratos, creación de alertas inteligentes. Son todas herramientas que se pueden utilizar de forma independiente o a través de distintos software de inteligencia artificial que se pueden comprar. Algunos son gratuitos, otros son onerosos, pero todos son baratos, porque hay algo que pasa también, que es como para que empezamos a entender un poco lo que es la inteligencia artificial y el estudio de la misma. Es colaborativo. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes habrán visto, y esto es solamente meterse y empezar a bucear en la web y ver y conocer y probar, y creo que todo el tiempo estamos probando distintas herramientas. Yo ahora les voy a enseñar un par para si quieren empezar a jugar con eso, pero principalmente lo que hacen quienes generan estas herramientas es hacerlas públicas en la web. Entonces, ¿por qué son gratuitas? Porque cada vez que alguno de nosotros está interactuando con esa herramienta, lo que está haciendo también es legitimándola, pero además testeándola. Entonces, el incentivo de no cobrarlo es que justamente muchos usuarios la utilicen y después a partir de eso poder ir también, a partir de los datos que nosotros vamos introduciendo, seguir reentrenando todo el tiempo a la máquina. Eso, a ver, puede lograrse a través, ya les digo, de software de compra o de utilización de software de estudios jurídicos inteligentes, que los denominan, por ejemplo, a través de Trello, de Gemini. Hay uno que justo me lo mandaron, porque esto es así, todos los días sale algo. Me lo mandaron el otro día y todavía no lo probé, pero si alguno lo quiere probar. Notebook. Me mandaron, a ver, se llama Usenet. Es un sistema de gestión online para estudios jurídicos. Entonces, una de las principales funciones que todos los que estamos mencionando justamente brindan es el estudio jurídico en la nube. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Son multidispositivos, esto quiere decir que puedo entrar a través de la computadora, el smartphone,
la tablet, obviamente que son fáciles de usar. Tienen bajo costo, todos son baratos. Son todos baratos. Y no desconfíen, no crean que porque esto es re barato debe ser malísimo, no, porque justamente lo que buscan es la mayor utilización y llegar a la mayor cantidad de usuarios. No hace falta ninguna infraestructura muy moderna, con un dispositivo cualquiera lo podemos utilizar y no tiene mantenimiento, porque en realidad lo que brindan es un soporte de estudio jurídico en la nube, como puede ser, por ejemplo, bueno, Trello, que estuvimos usando bastante, ustedes también lo estuvieron viendo. Lo que se busca es lo siguiente, que todo nuestro estudio jurídico se encuentre en nuestra computadora. Esto tiene sus pros, tiene sus contras y también tiene una cuestión que no tenemos que dejar de lado, también José lo mencionó, que tiene que ver con la responsabilidad profesional y la ética profesional. Y yo acá me quiero detener, porque es muy importante. A veces hay tanta información que nos avasalla y queremos probar todo, porque a nosotros mismas nos pasa, ¿no? Nos mandan distintas herramientas de IA y las querés probar, obvio que las querés probar. Pruebas piloto. Pero nosotros no tenemos que dejar de lado que, independientemente de dónde trabajemos, no importa dónde ejerzamos nuestra profesión, si es dentro del Poder Judicial, dentro de una oficina administrativa para el Poder Ejecutivo, provincial, nacional, municipal, si es dentro de nuestro estudio jurídico, nosotros siempre vamos a tener responsabilidad profesional por el solo hecho de ser abogados y abogadas. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que lo interesante del servicio de nube es que nosotros vamos a tener todo nuestro estudio en la nube, en la computadora, en la tablet, en el smartphone, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que vamos a tener adentro de esa nube? Información. ¿De quién? De la gente. Información de nuestros clientes. Y nosotros, ustedes saben, que nos encontramos regulados en nuestro ejercicio profesional por la ley 5.177 dentro de la provincia de Buenos Aires. Justamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y por la que tenemos que velar es por el secreto profesional. Y el secreto profesional es súper amplio. Yo no puedo sentarme acá y decirles, bueno, tengo un caso en el estudio, no saben lo que pasó. Vino fulanito y pasó esto, esto y esto. Porque a mí me hacen una denuncia en el colegio de abogados, ustedes saben que tiene la potestad disciplinaria para sancionar y hasta revocar matrículas, justamente porque tiene el gobierno de la matrícula en la provincia de Buenos Aires. Si a mí me denuncian, claramente me pueden sancionar y hasta me pueden sacar la matrícula por haber violado el secreto profesional. Entonces, cuando yo digo, ojo con lo que alojan en la nube, tiene que ver justamente con los datos de nuestros clientes. Una de las principales cosas que deberíamos hacer en ese sentido es hashear la información. Eso es importantísimo. Si nosotros vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial y vamos a subir información, ya sea sensible o no sensible, no importa, porque a nosotros el secreto profesional nos abarca para todo. Tenemos que hashear la información, encriptarla, de forma tal que nadie pueda acceder a ella que no seamos nosotros, resguardando ese secreto profesional, ¿sí? Eso es muy importante. Después, por otro lado, la responsabilidad siempre va a ser del profesional. Y acá me quiero detener para hablar de una herramienta que seguramente todos ustedes utilizan, no quiero ni saber para qué lo utilizan, pero, sobre todo con los fines académicos, el bendito ChatGPT. Acá sí vamos a salir del ámbito o de la herramienta automática para empezar a hablar de IA generativa. Y son dos cosas distintas. Cuando nosotros hablamos de automatización de tareas, básicamente son herramientas que van a tener por objetivo o, por ejemplo, crearnos alertas inteligentes, crear calculadoras de presupuesto, que se suele utilizar mucho en las páginas de los estudios jurídicos, análisis de datos, alguna revisión automática de un contrato, pero siempre tiene que ser una primera revisión, ¿sí? Vuelvo a repetir, la responsabilidad siempre es del profesional, independientemente de que utilicemos una inteligencia artificial, ¿para qué? Para poder hacerlo de forma más rápida. ¿Y por qué decimos que justamente la automatización viene a ayudarnos a gestionar
nuestras tareas de otra forma. Porque en vez de gastar tanto tiempo en estar toda la mañana, por ejemplo, analizando cláusula por cláusula un contrato, a través de una guía podemos decirle qué es lo que queremos que analice y nos vuelva la información. Una herramienta muy interesante de inteligencia artificial, obviamente gratuita, si ustedes van a YouTube, tienen un botón que ahora transcribe todo el audio. ¿Eso para qué está bueno? Por ejemplo, si nos pasan, no sé, vamos a un tribunal laboral, tenemos una audiencia de vista de causa que es videograbada. Después, a los fines de nosotros poder redactar los alegatos finales, nos van a hacer llegar el link de la audiencia. Si yo ese link lo vuelco en YouTube, les digo YouTube para decirles, hay otra, en Gemini también se puede hacer. Ustedes copian y pegan el link y ponen, ¿cómo se dice? Transcripción por audio, les va a volcar toda la audiencia y ustedes no van a tener que estar frenando, porque eso nos puede llevar días. Transcribir una audiencia, pero cuando yo digo días, es realmente días. Si la audiencia de vista de causa fue muy extensa y nosotros necesitamos tener, como hacer hincapié en algunas cuestiones, podemos estar 2 o 3 días enteros abocados a esa tarea. Entonces, lo interesante de esta automatización es que lo podemos hacer en cuánto? Segundos. En segundos tenemos todo transcripto, vamos a la parte que nosotros queremos, lo volcamos a nuestro alegato y tardamos una mañana en vez de 3 o 4 días. Digo, esas herramientas están muy bien, obviamente lo tenemos que rechequear. Yo siempre digo lo mismo, utilicen cualquier herramienta de inteligencia artificial, pero rechequeen antes de enviar. Entonces, si yo justamente lo que hago con esta herramienta es transcribir y ya encuentro lo que necesito a los fines de poder realizar mi alegato, igualmente vayan, fíjense donde habló, por ejemplo, el testigo o la absolución de la parte. Fíjense qué es lo que dijo, si realmente fue así, porque la inteligencia artificial puede fallar. Puede fallar. Nosotros podemos fallar más igual, ¿eh? Pues nosotros le pedimos a la inteligencia artificial cosas que ni nosotros mismos podemos acreditar. Después con Lena también vamos a hablar un poco de eso, sobre todo con el juez robot, que tan cuestionado está, pero digo, a veces le pedimos más a la máquina que a las personas, eso también es cierto. Pero bueno, yo siempre digo, rechequeemos. Me quedó algo en el tintero, me acuerdo que yo iba a hablar de ChatGPT, pero antes les iba a decir algo de responsabilidad profesional. Ah, sí, una llamadita. Volviendo al tema del estudio jurídico en la nube. Que nosotros tengamos el estudio jurídico en la nube no implica que solamente hablemos con nuestros clientes a través de videollamadas. Yo sé que es cómodo y es barato, pero siempre, y esto es un consejo, tengan, aunque sea la primera entrevista con el cliente, de forma presencial. ¿Por qué? Claramente nosotros nos encontramos con todos estos avances que les estamos comentando, ejerciendo con un código procesal del 68. O sea, no tiene... Si ustedes agarran el código procesal, no van a encontrar la palabra inteligencia artificial de ninguna manera expresada en ninguna. Pero, ojo, porque claramente hay sí acordadas de la Corte que receptan toda esta información y estos cambios de paradigma en el ejercicio profesional y las regulan. A veces nos quedamos solamente con el código procesal y no sabemos que hoy en día la Corte, a través de las acordadas, está regulando muchísimo y nos está también haciendo responsables de un montón de cuestiones que antes no nos pertenecían. Como por ejemplo, acordada 10 del 2020, ya lo he hablado en todos los cursos, pero acordada 10 del 2020 establece que nosotros somos responsables por la documentación original de nuestros clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros no nos pueden mandar la documentación original en un WhatsApp y nosotros, así como la vemos por WhatsApp, la subimos al NIPE. Nosotros la documentación original la tenemos que tener en la mano. La tenemos que ver, tenemos que armar un PDF y después lo subimos al NIPE. Porque esto también conlleva responsabilidad profesional. Dice la acordada que en un término, creo que de 5 días, el juez nos puede citar para que le mostremos el original. Se lo digo por experiencia, puede pasar en cualquier momento del proceso. No son solo 5 días. Lo que conlleva que nosotros tengamos que sí o sí estar obligados a tener en nuestros estudios esta documentación original. A mí no es algo que me agrade, me parece que eso es tarea de un apoderado. Yo no trabajo como apoderada con todos mis clientes. Eso es algo que se cobra, además, obviamente. No es lo mismo tener la documentación original en tu estudio que no tenerla. Pero bueno,
La Corte ha decidido que todos tenemos que tener nuestros estudios, por ende, si ustedes van a presentar documentación en alguna presentación electrónica, por favor se los pido, tengan la documentación original a mano. No se dejen llevar por una foto porque eso es muy fácilmente modificable, ¿sí? Por eso es la importancia del original. Tanto es así que el estudio jurídico en la nube ha venido a irrumpir en nuestras vidas que el Colproba, que es el colegio de la provincia de Buenos Aires, que nuclea a todos los colegios departamentales, ha resuelto, creo que fue en el 2017, que cuando se produce un allanamiento en un estudio jurídico, obviamente en el marco de una resolución judicial y de un proceso, el colegio departamental de la zona tiene que presentar veedores, consejeros, a los fines de garantizar el secreto profesional. Es decir, si hay un allanamiento en un estudio jurídico, sí o sí, y es causal de nulidad, sí o sí tiene que haber un representante del colegio departamental para poder velar por el cumplimiento del secreto profesional. Esto se ha extendido a todos nuestros dispositivos. Celular, computadora, tablet. ¿Por qué? Porque acá tenemos mucho más información que en la carpeta del estudio, ¿sí? Entonces, vean hasta dónde ha llegado también el grado de responsabilidad. Si tiene que venir un profesional, consejero de un colegio departamental a custodiar mi computadora para no violar el secreto profesional, imagínense lo que nosotros tenemos que hacer justamente con esos datos. Por eso les digo, hay que hashearlo. Encriptemos esos datos para que nadie pueda tener acceso y garantizar el secreto profesional de nuestros clientes. Pero para ir cerrando quiero centrarme en el ChatGPT, que ustedes seguramente utilizan con otros fines, puede ser, pero lo odio un poco el ChatGPT. O sea, no es que lo odio, pero tenemos que tener un montón de cosas en cuenta a la hora de utilizar ChatGPT. Lo primero, nuestras bases de datos son malas. Nuestras bases de datos son pobres. Si nosotros decimos que justamente ChatGPT como herramienta de guía generativa se entrena a través de bases de datos, tenemos que saber que no tenemos buena calidad de base de datos. Entonces, ChatGPT tiene una ventaja y una desventaja. Para mí es una desventaja. Nunca no les va a contestar. Siempre les va a dar una respuesta. ¿Qué sucede? Que justamente por eso se dice en la jerga que el ChatGPT alucina. ¿Y por qué alucina? Porque siempre te va a dar una respuesta, independientemente de que esa respuesta no sea la correcta. Entonces, para utilizar ChatGPT primero hay que saber promptear. ¿Qué es promptear? Saber hacerle preguntas a ChatGPT. No da igual si yo quiero que ChatGPT me dé una respuesta en mi calidad de abogada independiente que Lara como funcionaria judicial. Porque las dos estamos buscando cosas distintas, ¿sí? Porque yo quiero una respuesta, por ejemplo, no sé, quiero armar un interrogatorio y yo quiero saber qué puede llegar a opinar el juez acerca de mis preguntas. Entonces yo le voy a decir al ChatGPT, contestame como si fuera juez. No le voy a decir contestame como si fuera parte, porque para eso estoy yo. Y en todo caso, Lara, a la hora de analizar alguna presentación, puede solicitarle al ChatGPT, ponete en la postura de abogado independiente, supongamos, no sé. Lo cierto es que hay que saber preguntar primero el rol, qué es lo que quiero saber, por qué, armar un contexto, eso es promptear. No lo podemos utilizar como utilizamos Google. Ponemos daños, perjuicios, auto, moto. Así ponemos en Google, no hacemos nada. Y de ahí Google nos tira cualquier cosa. Google nos pone casos donde chocó un auto y una moto, donde un auto se llevó con una moto, donde el auto chocó y justo pasó una moto. Digo, nos puedes dar un montón de respuestas. Lo cierto es que mientras nosotros preguntemos mejor y más conciso y más detallado, sobre todo es el contexto lo que interesa de ChatGPT. Pero por otro lado, también tenemos que volver a esto de que el ChatGPT alucina. Nos va a dar cualquier respuesta. Entonces, ya hay un montón de casos famosos. En Estados Unidos sucedió que un abogado, por ejemplo,
hizo toda una demanda con ChatGPT. Cuando la presentó, se la rechazaron in limine. Y no solo se la rechazaron in limine, le hicieron una denuncia en el colegio lo llamó y le dijo, ¿qué hiciste? Porque presentó jurisprudencia que no existía, un marco que no existía. En Colombia sucedió lo mismo con un juez que dictó una resolución utilizando ChatGPT y no tenía nada que ver con el expediente del que se trataba. Entonces, tenemos que saber preguntar, pero también tenemos, y esto es lo más importante a la hora de utilizar ChatGPT, tenemos que saber validar la herramienta. Y acá vuelvo con el principio. La responsabilidad final es nuestra. Nosotros no podemos decir, no, bueno, pero se equivocó ChatGPT, ni idea. Porque la responsabilidad profesional es del profesional que suscribe, ¿sí? Entonces, tenemos que saber preguntar, pero también tenemos que saber validar. Y de nada sirve preguntar si yo no sé qué es lo que estoy preguntando. Entonces, puede servir como una herramienta que me puede, por ejemplo, buscar jurisprudencia, bueno, que limita también citar jurisprudencia, ¿no? Pero bueno. Pero yo tengo que saber que esa jurisprudencia es conteste con lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, sí o sí, voy a tener que tener algún conocimiento mínimo en técnicas de argumentación para que sea viable eso que me dio la herramienta y para que surta efecto, porque si no me lo van a rechazar, me van a decir, no sé qué me está hablando, no hay lugar, esto no tiene nada que ver. Ahí estamos haciendo un mal uso, en realidad, de la inteligencia artificial. Pero bueno, principalmente, bueno, ChatGPT también se puede utilizar igual para hacer análisis más rápido de sentencias, de grandes volúmenes de información, identificación de patrones y de tendencias, eso también se puede analizar. Le podemos pedir al ChatGPT que analice las últimas sentencias, no sé, los últimos 5 años de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires a los fines de que predija a una predicción acerca de un resultado. También tenemos que saber que eso es una probabilidad, ¿sí? O sea, no lo tomemos como que es 2 más 2 igual gana el juicio, porque eso no puede pasar. Pero bien, finalmente, como decía José, nosotros lo que siempre proponemos, y en esa línea es que se está tratando el tema, bueno, obviamente la UNESCO fue el primero que puso el foco en esto y dijo, ojo con la cuestión de ética en el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser centrada en el ser humano. Eso lo dijo la UNESCO y lo replicaron todos los académicos, las investigaciones, los laboratorios de inteligencia artificial. Tenemos que poder justamente propender a la transparencia algorítmica, la trazabilidad algorítmica. Tenemos que saber por qué. ¿Qué utilizó el sistema para poder darnos esta respuesta? Esto en la justicia, bueno, se ve muchísimo más con todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tomar resoluciones, pero nosotros tenemos que poder entender cómo se entrenó a la máquina para que produzca un determinado resultado. Esto tiene que ver con las cajas negras, no tiene que haber cajas negras. Hoy en día, desgraciadamente, esto sucede. Entonces no tenemos acceso algorítmico, no sabemos con qué base de datos se entrenó el algoritmo, no sabemos cuál fue el proceso, no sabemos cuáles fueron las decisiones que se tomaron para que se entrene de esa manera. Y muy importante, y para ir cerrando lo que también decía José, la no discriminación algorítmica. Y esto va muy de la mano con los sesgos algorítmicos, que es algo que también se ha puesto el foco, que es muy importante, que está sucediendo y que no debería suceder. Como yo les expliqué al comienzo de la charla, las herramientas de inteligencia artificial obviamente son entrenadas por humanos que utilizan base de datos. Pero los humanos, obviamente, a la hora de entrenar a la máquina, vienen con un montón de preconceptos aprendidos. Entonces así tenemos como Compass, que es una herramienta de inteligencia artificial muy utilizada en Estados Unidos y que ya se está utilizando en provincia de Buenos Aires también. Es una herramienta que tiene por objetivo justamente verificar si a través de determinadas, ¿cómo decirle? Si a través de determinadas indicadores las personas tienen más o menos probabilidades de rescindir en el delito. Entonces, en Estados Unidos vio que si sos negro, mayor de edad,
vivís en un gueto y ya estuviste 2 veces preso, vas a tener mayores posibilidades de rescindir el delito. Y esto está pasando acá. ¿Y por qué? Porque el 70% de la población que entrena herramientas de inteligencia artificial son hombres blancos, mayores de 60 años, ingenieros, formados, capacitados, que vienen con todos esos preconceptos. Lo que deriva justamente en la discriminación algorítmica y los sesgos, llevándolo a algo muy puntual. Todos deben tener cuenta de DNI en sus celulares. Se ponen un hombre y una mujer a hacer el reconocimiento facial que cuenta de DNI nos exige. El hombre va a tardar 5 minutos y las mujeres podemos estar 45 minutos, 1 hora, intentando que reconozca nuestra cara. ¿Por qué? Porque lo entrenaron hombres. A ese algoritmo, a ese reconocimiento facial, lo entrenaron hombres. Entonces es más fácil si tienes una cara masculina que si tienes una cara femenina. LinkedIn, van a buscar trabajo. Si sos hombre, te aparecen todos cargos directivos. Si sos mujer, te aparecen la mayoría cargos de secretaria administrativa. Si vas a usar la app del banco, te habla Alberto, tu bot del banco francés. Pero si usás, no sé, vas a comprar en el Cyber Monday ahora en Vitamina, te dice, hola, soy Carla, tu asistente virtual. Bueno, nosotros parece que damos más para vender ropa que para trabajar en un banco. Digo, todos estos son preconceptos que obviamente tiene la humanidad y que son volcados en la inteligencia artificial. Esto justamente es uno de los principios que la UNESCO hace mucho hincapié a la hora de realizar inteligencia artificial. Pero para no aburrirlo más y ya darle paso a Lara, lo único que les puedo decir es que todo depende del uso que le demos a las cosas. Si el uso es inteligente, la herramienta va a servir. Si el uso es responsable, la herramienta va a ser exitosa. Si lo utilizamos para hacer el trabajo práctico, no teníamos ganas de hacer, el trabajo práctico va a ser malísimo. Y ni les cuento la demanda no chequeada con ChatGPT, que citó jurisprudencia de Eslovenia. Así que, nada, obviamente que bienvenidas sean las herramientas de inteligencia artificial, siempre teniendo los resguardos que van a derivar en nuestra responsabilidad profesional. Muchas gracias. Está prendido, perfecto. Bueno, espectacular. La verdad que, como nos tenés acostumbrados, Vicky, ha sido una exposición brillante y la verdad que es un placer compartir esta mesa con mujeres que todo el año se han dedicado a estudiar, sobre todo en los aspectos procesales de las incidencias tecnológicas y creo que el desafío que voy a tener hoy con ustedes es un poquito ver qué es lo que pasa en el Poder Judicial con la aplicación de las tecnologías. Porque parece que de repente, como decía Vicky, todos sabemos que se aplica la inteligencia artificial y que es algo que hoy en día hasta mi abuelo sabe perfectamente de qué se trata y me ha preguntado por qué lo ve en los diarios, ¿no? Y la realidad es que, si bien se habla mucho y es algo que está absolutamente en boga en la actualidad, vamos a ver que, como se ha desarrollado desde un tiempo a esta parte, quizás no está aplicado en su máximo potencial, ¿no? Y me parece que está bueno también hacer, de alguna forma, una autocrítica y pensar, bueno, de qué formas podemos aplicar la tecnología a los procesos judiciales desde el Poder Judicial para que justamente logremos lo que queremos lograr, que es una mejora en la justicia, una mejora en el servicio de justicia y la optimización de los procesos en cuanto a tiempos, ¿no? Bueno, muchos de ustedes me han escuchado durante todo el año hablar de proceso, así que van a volver a escuchar algunas cuestiones, pero el enfoque de hoy va a ser para que pensemos un poco sobre cuáles han sido los avances en el Poder Judicial respecto de las tecnologías. ¿Por qué digo tecnologías en general? Porque me parece importante que hablemos sobre distintas tecnologías que se pueden aplicar a los procesos y no solo la inteligencia artificial. Como hoy ha hablado Vicky anteriormente, Vicky hizo referencia a la automatización de los procesos.
Bueno, acá tenemos que pensar que no siempre está involucrado una herramienta de inteligencia artificial cuando hablamos de automatización de los procesos, ¿sí? Porque muchas veces se piensa, a ver, para la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, las chicas ya explicaron anteriormente, vamos a pensar con una cabeza distinta, es decir, tenemos que pensar, cambiar el chip con el que venimos programados y empezar a pensar que esa inteligencia artificial nos va a permitir avanzar en el proceso de una forma distinta a la que se está utilizando en la actualidad. Me explico. Por ejemplo, si yo pienso en utilizar tecnologías para replicar lo mismo que se hacía antes, voy a seguir haciendo lo mismo y el proceso, en definitiva, se va a terminar alentizando del mismo modo. Entonces, creo que el desafío más grande que tenemos es comenzar a pensar sobre cómo utilizar las tecnologías, pero no para replicar los mecanismos que ya utilizábamos antes, sino para mejorar y optimizar esos procesos. ¿Por qué hago referencia a esto cuando les hablo de automatización? Porque es muy común pensar, bueno, vamos a hacer las cosas más rápido, entonces todo va a ser mejor. Y la realidad es que muchas veces replicar esos mismos procesos que venimos llevando hace años dentro de los procesos judiciales, del mismo modo pero automatizado, lo único que va a generar es quizás una mayor velocidad, pero no va a lograr el cambio que necesitamos para la mayor eficiencia en la justicia. Por ejemplo, si yo automatizo, un caso típico, que no me acuerdo en qué ámbito estábamos, que alguien lo dijo, bueno, se puede utilizar la inteligencia artificial para que despache los tengas presentes. No tiene demasiado sentido. ¿Pero por qué? Porque, en definitiva, el desafío más grande es lograr que con la tecnología, sea inteligencia artificial generativa o la tecnología que venga, porque como decía Vicky, esto es hoy, mañana ya posiblemente tengamos algo nuevo, pensar de qué manera podemos cambiar esos procesos para que sean eficientes. Por ejemplo, una propuesta que yo vengo diciendo hace un montón de años, no estoy siendo escuchada, pero hoy voy a aprovechar el auditorio, ya me van a escuchar, es en los procesos de alimentos utilizar, por ejemplo, la herramienta de el Microsoft Teams para tener la audiencia de forma virtual y que la consejera de familia tenga un asistente virtual que le prediga cuál sería la sentencia definitiva en ese caso de alimentos. ¿Por qué? Porque sabemos que el proceso especial de alimentos tiene unas pautas muy específicas, restringidas y claras que permiten una predicción mucho más simple que en otro tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, teniendo el acceso a ese asistente virtual, la consejera contaría con una herramienta a su favor que podría utilizar, por ejemplo, para cambiar directamente el proceso especial de alimentos, ¿sí? Probablemente algún procesalista se asuste si me escucha, pero la realidad es que si pensamos que el Código Civil y Comercial de la Nación nos dice como pauta que el proceso de alimentos tiene que regir por el proceso más breve existente, podemos desafiarnos y pensar cómo utilizar las tecnologías para adaptar los procesos y que justamente logren garantizar los derechos de las personas y en este caso un derecho tan sensible como el derecho alimentario. Si bien esto es una idea que por ahí puede parecer quizás un poco innovadora, también tenemos que saber que hay algunas tecnologías que se intrometen en el proceso y que forman parte de la realidad y nuestra vida diaria, lo que implica el deber del juez de conocer esas tecnologías. Un caso que, y aprovecho el cuento, esto es noticia de último momento, un caso típico que yo les vengo contando a mis alumnos desde el principio de año, es el problema que tenemos con la información que necesitamos, por ejemplo, verificar con Meta. ¿Sí? Ustedes se acordarán, yo he comentado reiteradas veces en las clases que muchas veces cuando necesitamos constatar información de Meta, es decir, de Facebook, la empresa que era Facebook, ¿qué pasa?
mandamos un oficio a Facebook Argentina, Sociedad Anónima, y Facebook Argentina, Sociedad Anónima nos contesta, esto es imposible de responder, toda vez que distintas respuestas. WhatsApp se encuentra radicado en Estados Unidos, WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo, Instagram se encuentra en Estados Unidos porque es parte de Meta. Entonces vemos que, por ejemplo, en nuestro país no podemos tener una respuesta sobre cuestiones que pueden estar vinculadas con el proceso relativas a redes sociales y no podemos tener una respuesta que nos permita conocer la verdad detrás de esa red social, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la noticia de último momento? Que si quisiéramos conocer la realidad detrás de esa red social, tendríamos que oficiar a Estados Unidos para que nos dieran una respuesta. Lo que, obviamente, entiendo que todos estarán en tema, es absolutamente costoso y, por supuesto que, si por ejemplo vamos a pensar en procesos de familia donde tenemos que averiguar si efectivamente se logró notificar por WhatsApp al demandado, en un caso, puede ser un caso de alimentos, puede ser un caso, puede ser una acción de filiación, puede ser distintas materias de los procesos de familia, ¿qué nos va a pasar? Bueno, va a ser casi imposible averiguar si efectivamente ese demandado recibió ese número. ¿Por qué? Porque deberíamos oficiar a Meta en Estados Unidos. Cuando lo logre, les cuento qué podemos hacer con eso. ChatGPT o Copilot. ¿Algún otro? Bien. Perfecto, Donato. Exactamente. Los jueces utilizan las mismas herramientas que nosotros. ¿Pero por qué? Utilizan las mismas herramientas que nosotros porque desde el Poder Judicial, de forma oficial, no se brinda una herramienta de inteligencia artificial. ¿Cuál es la desventaja de que desde el Poder Judicial oficialmente no haya una herramienta de inteligencia artificial que de alguna manera opere con el juez y los distintos operadores de justicia? Bueno, en primer lugar, la cuestión de los datos personales, ¿sí? Porque si los jueces o los funcionarios utilizamos sistemas de inteligencia artificial que provienen de empresas privadas, como puede ser ChatGPT, como puede ser Gemini, como puede ser ¿cuál otro? Copilot de Microsoft, todas esas herramientas son de empresas privadas. Entonces, si un juez tuviera que cargar datos sensibles, que puede ser cualquier dato personal de una persona que está incluido dentro del proceso judicial, bueno, estaríamos en un debate, porque ¿podría el juez incorporar datos que debiera tener en su escritorio a un sistema que no sabemos a dónde va a dirigir esos datos? Yo creo que ahí tenemos una de las primeras advertencias y alertas en cuanto a la ética, ¿no? Y la utilización de estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Si esta herramienta de inteligencia artificial fuera implementada oficialmente por el Poder Judicial, vamos a poner el mejor ejemplo, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema informático generado por el propio Poder Judicial, que es único en el país en cuanto a su autogestión, ¿no? Porque desde la Subsecretaría de Tecnología Informática son quienes crean y desarrollan los avances y mejoras de ese sistema, que es el sistema Augusta. Si dentro del sistema Augusta, por ejemplo, tuviéramos un avance y incorporaran herramientas de inteligencia artificial, ese sistema sería un sistema privado del Poder Judicial. Entonces, entendemos, prima facie, que no habría problema respecto de los datos personales. ¿Por qué digo prima facie y por qué pienso un poco que todavía esto tampoco es un caso resuelto? Porque si bien con un sistema privado sí contendríamos esa información impidiendo que esos datos personales vayan a cualquier empresa privada y que sean utilizados no sabemos para qué, tampoco podemos asegurar que
esos datos estén protegidos al 100%. Algo que estaba Sí. pensando. Algo que estaba pensando mientras vos hablabas recién, y digo que nos pasa todo el tiempo. Las audiencias de conciliación, por ejemplo, se hacen a través de Meet, donde las partes y sus letrados están cada uno en el estudio y la secretaria o quien toma la audiencia se encuentra en el juzgado, otra vez también en la casa. Y en esas audiencias, que obviamente son videograbadas, está todo el tiempo, o sea, están las cámaras prendidas, pero no se videograba toda la conversación que tenemos entre las partes, con la secretaria, individualmente o en conjunto, y solamente la secretaria pone grabar cuando se arriba un acuerdo, o no se arriba un acuerdo. Nosotros tenemos que decir, bueno, mi nombre es tal, soy letrada de tal parte, la parte dice soy yo, este es mi DNI, se arriba un acuerdo, el acuerdo va a ser de tantas cuotas por tanto importe, a cumplirse a partir de la homologación, listo, chau, se acabó. Lo único que se videograba es si hay o no hay acuerdo, pero todo el resto de lo que estamos hablando, obviamente que no, justamente por esto contaba Lara, y a mí lo que siempre me hace ruido es las mediaciones. Porque las mediaciones yo siempre pido que sean presenciales, pero bueno, obviamente cuando las partes no están acá, claramente la ventaja de hacerlo por medios telemáticos es justamente hacerlo de forma virtual, pero se hace por Zoom. Porque en el caso de Meet, obviamente, es una licencia que paga el Poder Judicial. En el caso de los mediadores, no. Los mediadores lo hacen por Zoom. Y vos ahí sí que estás ventilando cualquier cosa. Justamente una de las principales desventajas de que la provincia no adopte una resolución en este sentido es que todos utilizamos Zoom, en vez de utilizar plataformas seguras que tengan habilitación, por ejemplo, del Estado. ¿Sí? Y eso tiene que ver justamente con la protección de los datos. Bueno, el tema, y además, pensemos también que si bien el mediador no graba, cualquiera de las partes podría estar grabando y no tenemos constancia de que eso no está sucediendo. Ni hablar de algunas audiencias que se suben, por ejemplo, a YouTube, ¿sí? Y que se pueden buscar y son públicas. Hay distintos aspectos, porque a mí me parece que si bien esto puede tener su lado negativo, también puede tener su lado positivo. ¿Por qué? Porque esto genera una mayor transparencia, ¿sí? Y genera la posibilidad de que efectivamente, por ejemplo, las audiencias sean públicas, ¿sí? Por supuesto, las audiencias de los procesos, por ejemplo, patrimoniales, que pueden ser públicos sin ningún problema, ¿no? Obviamente, no estamos hablando de casos donde haya cuestiones de familia o de niñas o adolescentes. Pero bueno, volviendo un poquito a esto de las herramientas de inteligencia artificial que utilizan los jueces. ¿Qué pasa? Acá viene el debate de si el juez tiene que decir cuál fue la herramienta que utilizó o no tiene que decir cuál fue la herramienta que utilizó. Y me parece interesante pensar que es importante saber cuál es la herramienta que utilizó. Porque, por ejemplo, no sé si vieron el caso de Aguas Santafesina, Sociedad Anónima, donde el juez resuelve una cuestión de una medida cautelar, pero para tomar la decisión le hace una pregunta a Meta de WhatsApp. ¿Vieron la aplicación de inteligencia artificial que está incorporada a Meta? Y le pregunta cuál es el grado de contaminación que debe tener el agua, hasta qué grado es sostenible, y Meta le da una respuesta. Bueno, con esa respuesta que le da Meta, el juez resuelve. El juez incorpora esa información en la sentencia, lo que me parece noble y honesto de su parte. Pero, por ejemplo, yo me puse a averiguar qué me respondía Meta ahora si yo le preguntaba lo mismo que le preguntó ese juez. Para empezar, depende cómo se realice esa pregunta, va a ser la respuesta que voy a obtener. Que eso era un poco el tema de los prompts que les hablaba Vicky anteriormente. Es muy importante el tema de los prompts. Ahora, yo le hice la pregunta y me respondió otra cosa. Entonces, ¿cuál es la resolución correcta? ¿Es válida una resolución judicial que tiene un contenido que un día dice una cosa y otro día dice otra? Es absolutamente inestable. Por lo tanto, ¿cómo? Y como parte lo primero que atacaría como un recurso. Exactamente. ¿Cuál es el camino lógico que tomó la inteligencia artificial para llegar a tal respuesta? Imposible saberlo. Imposible saberlo. La cuestión de la caca arriba, que mencionaste. Incluso se pierde la objetividad totalmente, digamos.
uno confía en el juez para que tome la decisión y bueno, no creo que sea correcto que quede ligada a una decisión de meta o de inteligencia judicial. A ver, me parece muy buena la observación. Me parece que es importante que lo pensemos en este concepto. Y esto ya que quede claro de acá en adelante, porque es algo que es importante que ya tengamos como concepto. La inteligencia artificial va a ser una herramienta para el juez, ¿sí? Un plus. De ninguna manera va a suplir el rol del juez. Ni tampoco el juez se puede descansar en lo que le dijo la herramienta de inteligencia artificial, de ninguna manera, ¿sí? Por lo tanto, es honesto que el juez diga, bueno, recurrir a esta herramienta, ¿sí? Porque por supuesto que son herramientas que nos pueden dar información que nosotros desde el Poder Judicial y los mismos los jueces no saben el contenido, porque por supuesto que esto tiene una infinidad de información que sería imposible, inabarcable. Pero eso no suple el rol del humano. Y esto me parece destacable y es algo que en los distintos congresos internacionales se viene trabajando desde ya hace más de 2 años, relativo a que justamente la inteligencia artificial por lo pronto no puede suplir el rol del juez, ¿sí? No puede suplir el rol del juez. ¿Por qué? Porque primero hasta acá vimos que tenemos distintos tipos de inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que sería la más próxima a razonar, tiene la falencia de, en primer lugar, las alucinaciones, ¿sí? En segundo lugar, los sesgos, que todavía son falencias que no se han podido suplir. Yo creo que con el correr de los años y el ejercitando distintos sistemas de inteligencia artificial, va a poder superarse ese obstáculo. Sin embargo, en la actualidad es un obstáculo que no podemos dejar de considerar porque incluso podría haberse afectado un concepto importantísimo en los procesos judiciales como es el de la independencia judicial, ¿sí? Muy bien, ahora, tenía algunas anotaciones que me parece también importante relativo a lo que conversaron las chicas antes. El tema de los errores. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en los errores que tiene la inteligencia artificial? Si nosotros como humanos también tenemos errores, los jueces tienen errores, motivo por el cual existen los medios de impugnación. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en el error que puede cometer esta herramienta de inteligencia artificial? Justamente es una herramienta que puede ser observada por el humano y el humano tiene la posibilidad de pensar, a ver, ¿se equivocó? ¿Me está diciendo lo más próximo a la realidad? No. Yo recién cuando hablaba de la objetividad, se pierde la objetividad del juez, pensaba, no hay nada más subjetivo que un juez, porque es un humano. En realidad, es mucho más objetivo el criterio, la IA, pero no es objetivo el juez. Porque ninguno de todos nosotros somos objetivos. En realidad, obviamente, aplicamos la norma, pero un caso concreto. Y cada uno vuelca sus sesgos, su subjetividad y todo ese bagaje. No es lo mismo. Y esto es algo que en Argentina no se habla tanto como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. No es lo mismo un juez católico que un juez que no es creyente. Claramente no es lo mismo, sobre todo si lo llamamos, por ejemplo, el ámbito de familia. No es lo mismo un juez que tiene determinada afiliación política que otro juez que tiene otra afiliación política. Fuera contencioso administrativo, en la corte. Esto se recontra. Nosotros no tenemos grandes escándalos jurídicos de independencia judicial. Es verdad que no los tenemos como puede suceder en otros países. Pero lo cierto es que a veces le terminamos pidiendo mucho más a la máquina que a un humano. Todos sabemos que hay determinados jueces que fallan de una forma. Y estamos diciendo, por favor, que no me toque tan juzgado, por favor, que no me toque en tal sala. Digo, eso lo sabemos, pero nos acostumbramos a saberlo. Y es más el miedo que tenemos de no saberlo, digo, a lo desconocido, a la máquina que no sabemos cuál es su afiliación político-partidaria o religiosa, que a jueces que ya los conocemos. Digo, eso también es algo que en Argentina no se habla tanto. Bueno, pero hay escándalos sí, internacionales. yo todo eso no lo dije. Pero me parece que sí, por supuesto, que los jueces, y de hecho hay libros dedicados,
no tanto acá en Argentina es cierto, pero en el extranjero sí, libros dedicados a las emociones en las decisiones judiciales. Por supuesto que influyen, por supuesto. Y ahí no hay sesgos, que de repente ahora nos preocupamos por los sesgos porque aparece una máquina de inteligencia artificial. Ahora, lo que le pedimos a la máquina es que sea emotiva, es que tenga empatía, es que tenga emoción. Y a los jueces les reclamamos que no sean empáticos, que no tengan emoción. Digo, en determinados procesos, obviamente, el juez de familia uno quiere que sea el juez o jueza empático, que se ponga en el lugar del otro, sobre todo cuando hablamos de tutelas diferenciadas, a un juez en el fuero laboral también. Pero cuando vamos al contencioso no queremos que tenga ninguna emoción. Digo, también tiene que ver con, ¿no?, nuestra realidad. Bueno, pero me parece que lo que sí podemos rescatar de todo esto es todos los cuestionamientos que empezamos a hacernos sobre cómo resuelve la justicia a partir de la aparición de la inteligencia artificial. Porque todo esto lo podríamos haber cuestionado antes y sin embargo resurge ante esta nueva herramienta tecnológica. Me parece interesante comentarles lo último que hay en este tema y de investigación que se ha realizado en nuestro país sobre el programa piloto que analiza las cuestiones más vinculadas con la ética de la inteligencia artificial generativa en la justicia y en la abogacía. ¿Qué me parece que podemos extraer de este programa que está todavía en funcionamiento y se está estudiando ahora? Bueno, en primer lugar, comprender que esta inteligencia artificial generativa, en primer lugar, nos va a servir para mejora de textos, para utilizar algunos prompts que nos permita, por ejemplo, generar la primer parte de un voto. Les explico. Por ejemplo, Quadri creó un sistema dentro del ChatGPT que se llama Judicial Minion, creo que lo puso en inglés, y lo que hace es realizar la primera parte del voto de una sentencia de cámara. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que hay que hacer es incorporar en PDF la resolución recurrida, el memorial, la contestación del memorial y el dictamen del agente fiscal o del asesor de incapaces. Y acá, alerta. Por supuesto que cada funcionario judicial que utilice el ChatGPT para hacer, por ejemplo, un voto o una sentencia de primera instancia, bueno, es absolutamente responsable de los datos que ingresa. Por lo tanto, datos sensibles como de proceso de familia o, peor, situaciones de violencia de género, por supuesto que éticamente no correspondería incorporarlos y utilizar esa herramienta para hacer sentencias de una forma más rápida. Ahora, esto es usarlo como herramienta, pero también en un proyecto que hicimos en la Universidad de Buenos Aires relativo a probar cómo funciona el ChatGPT con la creación de sentencias judiciales a partir de una demanda y una contestación, advertimos que la inteligencia artificial generativa te genera, el ChatGPT te genera una sentencia que es tan increíble, que si nosotros quisiéramos usarlo sin cuestionamientos, podríamos utilizarlo y no habría ninguna duda de que esa sentencia fue resuelta por algún funcionario, un juez del Poder Judicial. Sin embargo, por supuesto que ahí nos tenemos que preguntar, ¿esa sentencia que me da el ChatGPT es una sentencia que introdujo otro juez y la está replicando? ¿Es una sentencia que está creando porque lo razonó? Bueno, esas son respuestas que todavía no tenemos y motivo por el cual no sería lo más conveniente implementarlo. Ahora, vamos a ver un tema que también me parece interesante y ya con esto vamos llegando al final de la charla, que es el tema de la valoración de la prueba, ¿no? Y acá tenemos un gran debate, porque, a ver, sabemos todos, y lo hemos repetido hasta el cansancio en procesal, que la valoración de la prueba es una tarea del juez, ¿sí? ¿El juez podría utilizar una herramienta de inteligencia artificial para valorar la prueba? Bueno, nada le impide utilizar una herramienta de inteligencia artificial. De hecho, la última versión del ChatGPT, por ejemplo, incluso ha venido mejorada en cuanto al razonamiento que puede hacer esta herramienta. Ahora,
¿Podría el juez descansar en esa herramienta sin más? Yo creo que como están dadas las cosas, no. Y sobre todo, creo que lo más importante es un poco lo que destacaba Vicky, que las emociones en las decisiones judiciales, sin perjuicio de que, por supuesto, no es admisible la subjetividad del juez, sí son importantes las emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Acá me voy un poquito de tema, pero me gustó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un juez que resuelve un caso de una adopción donde una niña sufrió extremas vulnerabilidades, situaciones de violencia de género gravísimas dentro del seno familiar. Luego se inicia su proceso de adopción y los jueces tienen que dictar una sentencia sobre ese proceso de adopción. Bueno, por supuesto que vamos a exigir esa empatía, esa emoción del juez, que ni hablar, una máquina de inteligencia artificial por lo pronto no podría replicar. Ahora, ¿podríamos enseñarle a la máquina, yo le digo a la máquina, para hablarlo acá, ¿no? ¿Podríamos enseñarle a esta herramienta de inteligencia artificial que implemente estas tácticas emocionales, que implemente emoción a su sentencia? Sí, por supuesto. De hecho, algo que sí me parece muy interesante y que pueden probarlo también, es que también se le puede incorporar distintos documentos, por ejemplo, podría ser la demanda, la contestación, distintos documentos de prueba y además documentos de doctrina. Podríamos incorporarle este libro de emociones en las decisiones judiciales y ver qué es lo que resuelve. Pero como ven, todo esto son mecanismos que recién están surgiendo, ¿sí? Recién están surgiendo. Entonces, en cuestiones que requieren, y esta es mi opinión, una valoración de la prueba profunda, como puede ser un caso de daños y perjuicios, con cuestiones vinculadas con daño moral, con temas que no son estrictamente patrimoniales, considero que la valoración de la prueba, por el momento, en manos del juez, con alguna herramienta tecnológica, es lo que más brinda seguridad a nuestro sistema jurídico actual. Para finalizar, quiero también destacar que ya se ha visto casos de automatización de procesos, como por ejemplo sucede en los procesos ejecutivos, que de hecho el Instituto de Derecho Procesal de La Plata está trabajando en una investigación sobre el tema y la idea es generar, junto con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, un sistema automatizado para respuestas en procesos ejecutivos. Sin ir más lejos, Fiscalía de Estado, porque cuando hablamos de inteligencia artificial casi siempre hablamos del Poder Judicial, pero Fiscalía de Estado tiene automatizado ya hace varios años el juicio ejecutivo dentro de la Fiscalía. El proceso de apremios está automatizado hace años. Y me parece perfecto. ¿Por qué? Y acá les doy el último dato curioso. ¿Qué pasa? Si la herramienta de inteligencia artificial la utilizamos para optimizar procesos y optimizar oficinas judiciales, esa herramienta artificial no hay ninguna duda que debe ser utilizada. Pero además, volviendo al juicio ejecutivo, según el último estudio del CEJA sobre estadística civil y comercial, dice que en Argentina el 80% del trabajo en un juzgado civil y comercial son juicios ejecutivos. Bueno, similar. Si automatizamos ese 80, similar el a lo que pasa, tal cual, similar a lo que pasa con los ejecutivos, en los juzgados federales hay un 80% de causas que son solo ciudadanías. Ciudadanías que tienen un proceso absolutamente burocrático, ¿sí? Que tienen recaudos de ley que deben cumplirse, pero es absolutamente... No, es absolutamente burocrático. Y ese proceso, por ejemplo, podría automatizarse con herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo APIs, que ofrezcan la información extraída directamente de los distintos registros. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, reincidencias y demás cuestiones administrativas que hay que obtener, y que directamente a través de un formulario se pueda llegar al momento de que se disponga la audiencia y luego sí sea convocado al juzgado. Pero se ahorraría un 80% de trabajo
de la justicia federal. Esto va de la mano también con lo que yo les venía diciendo hoy, que la inteligencia artificial hoy en día no es una política pública ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Y eso es una lástima, porque justamente lo que está diciendo Lara respecto al régimen tan burocrático de las ciudadanías y que insume el 80% del tiempo en los federales, también tiene su correlato con el nuevo gobierno digital que tenemos. Por ejemplo, en Eslovenia es el caso número 1, ejemplo de gobierno digital. Las personas no tienen que ir a hacer los trámites como los hacemos nosotros, que un día tenés que ir a renovar el registro, el otro día tenés que ir a renovar el DNI, el otro día tenés que... Y cada vez que vas a una oficina administrativa te piden la misma documentación. Y está vencido, no, esto tengo que ver otro día, pues está vencido. Nos pasa todo. Digo, hay gente que ha dejado trámites a la mitad porque es tedioso juntar la documentación. En Eslovenia, una persona con el solo hecho de presentarse a cualquier repartición administrativa no tiene que llevar nada, porque toda tu información está volcada en el sistema. El gobierno digital, que nosotros no tenemos, repito, no existe, justamente tiene su correlato en que le puede brindar soporte, por ejemplo, a la justicia. Porque cuando decimos la justicia lenta, la justicia obsoleta, la justicia no tiene recursos, digo, también va de la mano con políticas públicas que un Estado tiene que adoptar. Y eso en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no sucede porque no interesa. Porque, a ver, también tiene que ver con la falta de alfabetización digital en la sociedad. ¿Se acuerdan cuando mi Argentina nos pedía, no me acuerdo qué dato, para poder salir a la calle por el tema de las vacunas? Y todos que dijimos, nos están robando los datos. No, mi Argentina es nada en comparación al resto del mundo. Mi Argentina es nada en comparación a cada clic que damos aceptando términos y condiciones para comprarnos una pollerita para comer. Digo, Instagram, Facebook, Meta, lo que sea, te piden todo el tiempo que aceptes calle, que aceptes cookie, que firmes acuerdos cada vez que haces un clic. Y nosotros cuando el Estado no lo pide, no, nos van a perseguir, nos van a entrar a casa. Pero digo, eso también parte de la falta de alfabetización digital que conlleva justamente que no podamos tener un uso inteligente de la tecnología porque desconfiamos de todo. Eso hace que no sea una política pública, eso hace que tampoco lo podamos utilizar con fines realmente exitosos. Digo, todo digo con todo. Sí, y la importancia de la interconectividad de los poderes judicial y ejecutivo, por supuesto. Claro, por supuesto. Bueno, ya ahora sí, para cerrar, lo último que sí me interesa decirlo es el tema de la necesidad de utilizar inteligencia artificial en procesos de familia para lograr justamente lo que se pretende en los procesos de familia, que es una mayor celeridad, requiere de herramientas que permitan la anonimización, ¿sí? Y esto exigiría por parte del Poder Judicial la creación de una herramienta que permita la anonimización, porque como ya vimos, si fuera de una empresa privada, correría riesgos que en este tipo de procesos no podríamos correr. Bueno, les agradezco mucho la atención y pasamos a Agustina. Bueno, ¿cómo andan? Para no aburrirlos, yo traté de recopilar un poco de toda la información muy útil que dieron las chicas y para hacer una conclusión y que nos vayamos pensando y que nos vayamos a investigar todas estas herramientas, creo que está bueno ver que la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho nos ofrece un potencial significativo hacia el cambio, ¿sí? Queremos transformar la práctica legal y no le tenemos que tener miedo a eso, ¿sí? Porque esto nos va a dar eficiencia, nos va a dar precisión, tanto en un estudio jurídico, como dijeron las chicas, dentro del Poder Judicial, trabajando de, no sé, derecho societario, cualquier cosa, esto nos va a servir. Y creo que hay que pensar que tenemos todo al alcance de la mano, tan al alcance de la mano en el celular, en la tablet, en la computadora, que hay que saber aprovecharlo. Obviamente que hay que instruirse en el tema y que está presente como un obstáculo la resistencia al cambio y el miedo a lo novedoso nos genera incertidumbre, pero porque también hay mucha desinformación. Entonces hay que recolectar toda esta información, sentarnos a leer, creo, pero no dejarnos avallazar, porque no
bueno, esto no nos va a superar, no nos va a reemplazar, no nos va a sacar el trabajo de ninguna manera, porque como dijo Vicky al principio, somos nosotros los que determinamos hasta dónde llega la inteligencia artificial, porque hay un humano del otro lado que fue el que la creó y le pone los límites y la reglamentación y demás. Y además, bueno, que Vicky también nombró hoy el tema del Trello, si bien tiene que ver con el derecho, se va más hacia la docencia. Nosotros en la comisión este año lo implementamos como una nueva herramienta de inteligencia artificial y estuvo buenísimo. Bueno, los chicos están de testigo. No solo que automatizó un montón de tareas, sino que nos simplificó mucho la tarea a nosotros como ayudantes graduados, a ella como docentes, pero nos acercó mucho al alumno, que eso viene de la mano también de la empatía. Tenías un trabajo personalizado y teníamos 4 alumnos a cargo cada ayudante y podíamos ver exactamente qué dudas tenía cada uno y que sea mucho más profundizado que con el papel. El papel te da trabajo práctico, lo perdés, haces esto, lo otro. Entonces, yo desde mi trabajo, desde mi casa, desde 1000 lugares, podía acercarme a los chicos y nada, implicaba una cercanía que capaz no lo habíamos ni pensado, pero estuvo muy buena la propuesta. Pero Te agrego a Gus, también es muy interesante el tema de cómo la inteligencia artificial ha cambiado la docencia y la forma de enseñar, ¿no? Porque hoy tenerlos a todos ustedes acá escuchándonos de forma presencial es casi inaudito. No, realmente. Esa aclaración. Valorable. sí, tal cual. Y bueno, el año pasado utilizábamos también Google Drive, bueno, está también Dropbox, hay un montón de maneras de llevar, como decía Vicky, el estudio a todos lados. Y es un arma de doble filo, pero siento que no hay que tenerle miedo. Somos la generación que estamos atravesando todo el proceso, tal vez lo que vengan después ya lo van a tener todo resuelto, pero nada, me parece muy interesante que empecemos a ir a estos conservatorios y tener en cuenta toda esta información. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que decir a las chicas. Yo sí. Primero, o sea, un gusto haberla escuchado, no solo ahora, sino durante todo el año, un gran aprendizaje. Me gustaría sumarme a la reflexión que trae Agus. La semana pasada, en la charla que convocó el CEDIR, Centro de Investigación en Tecnología, Innovación y Tecnología de la Facultad, convocaron a unos expertos en blockchain, tokenización y la digitalización del activo digital. Parecía que hablaban en otro idioma. Sí. Pero una de las conclusiones que mencionaban es que el momento de subirse al tren y empezar a estudiar y entender es ahora, porque a la velocidad que lleva, acá 10 años, ponele, cuando nos demos cuenta que el mundo digital ya se vino, va a ser tarde. Y entonces, nada, Y el sumarme que a se esa queda afuera va a reflexión. perder. Sí, tal cual. Entonces, Sin duda va a perder. entonces, nada, sí, obviamente. Yo justo pensaba que reflexionaba a partir de esta charla que tiene que ser un tema de agenda tanto legislativo y judicial, sobre todo en algo que desarrollaron las chicas que a mí me parece súper interesante, que es la protección de datos. Hace poco vimos con los chicos que estudiamos inteligencia artificial que el Poder Judicial de Río Negro había sacado directivas a las autoridades de justicia para que utilicen la inteligencia artificial, pero uno de los puntos era para anonimizar las sentencias a fin de publicarlas. Pero advertimos que una vez que nosotros ponemos estos datos en el sistema, estos van a quedar ahí y hasta qué punto estamos protegiendo entonces esta información sensible. Entonces me parece que es fundamental que se regule, sobre todo legislativamente, porque si bien tenemos una ley de protección de datos, la misma no contempla la inteligencia artificial, y sobre todo este avance creo que tiene que ser interdisciplinario con agentes informáticos que en la medida de lo posible puedan prever hasta dónde puede llegar el avance de la tecnología. Creo que resulta muy imposible, pero No es imposible. La reglamentación, yo creo que es una gran deuda que tiene nuestro país, que me parece que no hay proyectos. O sea, yo me meto todo el tiempo en las páginas de las cámaras, no hay proyectos, los proyectos que hay son como para presentar algo. Me parece que ya, bueno, la Unión Europea es la que vino a dar marco sobre todo la inteligencia artificial. Y ojo con el tema de reglamentar, porque yo tuve la posibilidad de hablar con una de las que realizó la gran norma europea en el marco de la Unión
Unión Europea, la reglamentación sobre inteligencia artificial, y le decía, ¿por qué reglamentaron tan por arriba? Y me dijo, porque la inteligencia artificial avanza tan rápido que no se puede reglamentar todo. Entonces me decía, hay que reglamentar la cuestión ética. Si nosotros tenemos la cuestión ética bien enmarcada, después todo el resto se va limitando solo. Bueno, en la Argentina todavía no sucedió. Claramente va de la mano con que no es una política pública, digo, yo lo vuelvo a decir. No hay intentos tampoco. Bueno, en el CEIP lo estamos Y trabajando. nos obliga, de alguna manera, también a todos nosotros a estar al tanto de lo que es el soft law. Total. Es decir, estar al tanto de todo lo que es la normativa internacional. Sí. O sea, una exigencia para nosotros mucho más alta, porque por supuesto tenemos que estar viendo qué hizo la Unión Europea para ver de qué manera, ¿Hasta dónde? sí, hasta dónde y cuáles son las normas y hasta qué límites podemos utilizarlo, ¿no? Y de qué forma. Por supuesto. Hoy les decía de Mendoza, miren lo que pasa en Mendoza, es una locura. Bueno, justo el otro día lo hablábamos con Lara. Mendoza siempre es noticia por justamente el avance de la inteligencia artificial en el uso dentro del Poder Judicial. Primero lanzaron una herramienta que se llama Concilia, que justamente se utiliza a los fines de poder homologar de forma más rápida acuerdos en el marco del foro laboral. Y ahora, hace un mes, hicieron una capacitación en cleros. Esto también tiene que estar al tanto. Se viene la justicia descentralizada. A nosotros no nos entra a la cabeza. Pero está sucediendo. Cleros es una plataforma francesa, pero a la que ya han suscrito varios países, que justamente lo que plantea es una justicia descentralizada, donde hay un jurado no profesional, no son abogados y abogadas como nosotros planteamos en nuestros juicios por jurados, son jurados populares de todas partes del mundo que cuando las empresas, a través de una cláusula compromisoria, obviamente una cláusula arbitral, porque funciona de esa manera, se sujetan a las normas de cleros, justamente lo que hacen es plantear un conflicto en esta plataforma y el jurado popular e internacional decide sobre la resolución de ese conflicto. Si ustedes se fijan, Clero resuelve más conflictos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires por año. Es una locura. Y se acata, que eso es una locura. Y Mendoza, hace un mes, a través de su laboratorio de inteligencia artificial, esto me pareció muy loco, el presidente, el director del laboratorio de inteligencia artificial de Mendoza es el vicepresidente de la Corte de la Provincia. Pareció una locura. Bueno, empezaron a capacitar a sus empleados en cleros, porque es algo que realmente se viene, no, ya está, es lo que decía recién Donato, esto hay que subirse ahora, porque el que no se sube ahora no va a contar las mismas herramientas. O sea, indefectiblemente, no va a Pero contar esto las porque mismas también, herramientas. porque como el proceso judicial no funciona de forma eficiente, Buscamos alternativas. buscamos otras maneras de Exacto. y va a pasar, Obvio. incluso el arbitraje y todo lo que es arbitraje internacional. Total. Y- Ya se está hablando de árbitros robots. Exacto. Porque lo que le pedimos al árbitro no es lo mismo que le pedimos al juez. Y eso también es una realidad. El proceso de arbitraje es algo que no es tan abordado como debería. A mí, la verdad, es un proceso que me parece muy atractivo. Me da lástima que quizás en Provincia de Buenos Aires no funcione como debería funcionar. En Ciudad de Buenos Aires sí funciona y funciona bárbaro a través de la Bolsa de Comercio de la ciudad. Acá en La Plata tenemos en el Colegio de Abogados de La Plata y también en la Bolsa de Comercio de La Plata. Al árbitro no le pedimos tantas cosas como al juez. Claramente porque tiene que ver con una cuestión alternativa, no es un empleado del Estado con lo que eso implica, digamos, no tenemos que dejar de lado que el juez ejerce su función por una función encomendada por el Estado, sí, es una función jurisdiccional, en cambio el árbitro no. Pero es una alternativa muy buena que claramente todas las empresas las están prefiriendo antes que atravesar los estrados judiciales. Esto es así. Yo les digo a todos ustedes, métanse ahora a la MER y busquen en el foro laboral de la Provincia de Buenos Aires una demanda contra McDonald's. No la van a encontrar, porque McDonald's no litiga en el foro laboral. McDonald's arregla en el tribunal arbitral.
nosotros además somos baratos. No solo en nuestros tribunales arbitrales se resuelven conflictos argentinos, se resuelven conflictos de todo el mundo, porque somos baratos, somos una justicia barata, aunque a nosotros como argentinos nos resulte cara, ¿sí? Pero bueno, todas esas cuestiones que se están empezando a analizar son muy buenas también. Inteligencia artificial acá nos vino a replantearnos al árbitro robot y antes nadie usaba el árbitro. Es una locura. A mí me interesaría hacer una última pregunta. Sí. Se mencionó mucho esta cuestión de que la inteligencia artificial utiliza bases de datos, ¿bien? Pero sin embargo también utiliza otros modelos de aprendizaje como es la interacción del usuario con ChatGPT o Copilot, por ejemplo. ChatGPT presentó una novedad de una de sus últimas actualizaciones, si mal no recuerdo creo que es ChatGPT 4, Copilot igual actualmente lo tiene, la posibilidad de configurarlo como en modo de no aprendizaje. Si esa cuestión no resolvería este uso ético y responsable y por parte de funcionarios judiciales, tanto funcionarios judiciales como abogados, no quedaría salvada esa cuestión o, digamos, o quizás no. No sé. ¿Puedo responder? Sí. Yo lo que creo, no sé por qué me dijeron eso. Yo ya te No, yo lo que creo con ese punto es que está bueno aclararlo. En rigor, no hay ninguna prohibición de que esos datos sean introducidos en esa plataforma. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en de dónde están esos datos, ya están en el sistema, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la mesa de entrada virtual. Sí. Entonces, esos datos ya son públicos. Entonces, de repente tenemos que pensar, ¿qué tanto problema de ponerlo en una plataforma cuando ya son públicos? ¿No? El cuestionamiento es, bueno, no sabemos esa plataforma para qué lo va a usar. Esa empresa para qué va a usar ese dato. Ese es el único cuestionamiento que nos tiene, que nos deja. Ahora, habría que averiguar bien, Donato, cuáles son las cláusulas para ver si responden a una privacidad y una seguridad para que lo utilice el Poder Judicial. Porque si fuera así, yo creo que incluso el Poder Judicial podría utilizar esa herramienta, por ejemplo ChatGPT, sin ningún problema. Pero entiendo que lo más seguro sería que genere el propio Poder Judicial un sistema. Pero en principio no hay ningún impedimento, la verdad que no hay ningún impedimento. No, es que no hay impedimento de nada porque no hay nada reglamentado. O sea, son todos impedimentos que nos ponemos nosotros configurados y chipeados en el bloque constitucional, convencional en el que estamos formados. Y no puede ser un tema de consentimiento, porque yo, en la ley de datos personales, dice que no se puede usar más que para mis datos, para lo que yo consienta. Correcto. Si yo no consentí, o sea, Es que vos consentís todo el tiempo. No, pero digo, yo dándoselo al Poder Judicial con Bueno, no ahí no hay consentimiento. Yo no consentí de utilizar el ChatGPT, por ejemplo. Bueno, sería un buen tema para pensar que ahora debiera, incluso sin la utilización del ChatGPT, debiéramos, como abogados, los abogados particulares y desde el Poder Judicial, hacer que las partes firmen un consentimiento para que conozcan dónde van a estar sus datos. Sos provincia de Buenos Aires, va a estar en la mesa central virtual, bueno, que quede aclarado que esos datos van a ir a la mesa central Los virtual. estudios jurídicos ya hacemos firmar consentimiento. ¿Cómo hacemos firmar también recibos cada vez que vos metés la documentación original, cada vez que te la llevas? Digo, está muy buena tu pregunta. Los abogados, dentro de nuestros estudios, cada vez hacemos firmar más cosas. Porque todo conlleva una responsabilidad profesional. Y yo tengo otra pregunta, pero no que no viene con todo esto del ChatGPT, sino más por el lado del juez. Capaz yo estoy con la vieja escuela y todo, pero tal vez algunas cosas que se le puede llegar a pedir al ChatGPT no sería capaz mejor que lo mire un perito, por ejemplo, porque lo que a mí me genera un poco de rigidez, que creo que sería la palabra, en el tema de las sentencias, es un poco que no se pierda, no sé si sería la intermediación del juez, pero sí en el momento de como valorar la prueba, que no sea un poco tendencioso lo que nos va a pedir el chat, más allá de que obviamente el juez. No, la valoración la tiene que hacer el juez. O sea, eso no lo puede delegar bajo ningún punto de vista en una herramienta porque es una obligación del juez y tiene que ver también con nuestro sistema jurídico, tiene que ver también con la valoración de la prueba. En todo caso, la utilización de, acá no hay que confundir la utilización de,
me habías dicho, me olvidé. De peritos, y la especialidad del perito, y la posibilidad o no de apartarnos, porque nosotros también podemos, o sea, después se puede apartar de lo que diga el perito, obviamente lo va a tener que fundamentar, pero yo creo que la valoración de la prueba no podría apartarse. Por más que un perito diga, esto está re bien. Ese tema a mí me encanta, te digo por qué. Porque es así. La jurisprudencia, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, no permite que un juez sea perito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es obvio, pero aclaro. Por ejemplo, si un juez quisiera estudiar, vamos a hacer caso típico mala praxis, ¿sí? Un juez quisiera estudiar datos científicos médicos y quiere estudiar un libro de medicina. Si el juez quiere incorporar esos datos que él mismo estudió en esa sentencia, ya tiene dicho la jurisprudencia, no, señor magistrado, usted no es perito, usted no conoce, no tiene esa experticia, tiene que pedir un informe pericial. Yo tengo mis reparos porque, como trabajo dentro de la justicia, hay que decirlo, uno muchas veces se instruye en un montón de cosas que uno no conoce. Desde, podría decir, marcas de autos, ver valores de autos, estudiar cómo funcionan distintas maquinarias que uno nunca hubiera pensado en la vida que va a estudiar, y las terminás estudiando. Y algunos de los presentes se ríen porque trabajan en el Poder Judicial y probablemente lo hacen. Por supuesto que uno lo hace. ¿Por qué? Porque uno quiere dar una respuesta eficiente. Entonces ahí es donde a mí me genera que digo, bueno, a ver, seamos un poco realistas también, porque los jueces se instruyen para fundar sus sentencias. Ahora, no les obliga, la Corte ya tiene dicho, bueno, usted señor juez no es perito, tiene que solamente restringirse a la valoración de la prueba. Me parece que el ChatGPT quizás lo que no tiene es la precisión suficiente o por ahora no me daría la confianza utilizarlo para eso. Sin embargo, se puede probar y ir verificando. Lo que pasa es que yo no me confiaría 100% de ninguna manera. Lo que sí está bueno es que ChatGPT puede hacer, por ejemplo, un razonamiento entre, vos le pones la demanda, la contestación, algunas pruebas y un libro de medicina, pongamos, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, en ese caso, ChatGPT podría hacer un razonamiento integral y eso puede llegar a ser muy interesante. Hay que saber. Ahora, te hago una consulta. Sí. En el caso de que vos introduzcas en el chat GPT, que es un poco lo del caso de aguas santafesinas, en el caso de que vos introduzcas un libro o busques en Meta, ¿no estás incorporando una prueba que no fue ofrecida en esa oportunidad? Obvio, y eso es lo primero que te diría yo como abogada independiente. O sea, eso en realidad es... A mí me pasa algo que tiene que ver con una deconstrucción profesional, que yo siempre que escribo algo, alguna presentación, pienso qué va a pensar el juez. Y yo digo, los jueces cuando escriben no piensan qué va a pensar la parte, porque el hecho de resolver una sentencia, justamente, yo creo que tenés que intentar dejar los menores cabos sueltos para que la parte no la ataque, porque a los jueces no les encanta que les cuenten las sentencias en cámara. Entonces yo digo, yo es lo primero que atacaría. Lo primero. O sea, digamos, ahí para mí yo, ante ese caso no cuestionaría ni qué usó, podría haber puesto, le pregunté a mi vecina de la vuelta que era ingeniera hidráulica, o sea, es lo mismo. Bueno, ahí nos podemos preguntar, No está bien. ¿sería Pero conveniente? no lo dice el juez. El juez no dice, no, para tomar esta decisión hablé con mi cuñado que es arquitecto. No lo dice. No, pero bueno, en este caso lo estaba citando. Pero si lo dice, yo lo voy a atacar. Es cierto, en este caso lo cito, pero ¿qué pasaría, pensemos, qué pasaría si en vez de decir, porque el juez, si no me equivoco, yo no, por supuesto no leí las actuaciones completas porque no tengo acceso, leí la sentencia, pero el juez lo que hace es directamente ponerlo en la sentencia, ¿no? Yo no sé si en el proceso lo instrumentó de algún modo. Ahora, si el juez lo instrumentara como una medida para mejor proveer, Sí. no habría cuestionamiento. No. A ver, cuestionamiento puede haber siempre, Puede haber, pero no está mal. podría utilizarlo como una medida para mejor proveer. Ahora Ahora, igual a la medida para mejor proveer. pero bueno, claro, pero bueno, a ver, Es un poco también el juego. es que está bueno verlo así porque el juego cambió. Entonces, es importante porque tenemos que estar abiertos a pensar, bueno, el juego cambió.
Entonces, las reglas que tengo sobre la mesa van a ser diferentes, porque en principio tampoco tengo reglas tan Les claras. voy a dar un ejemplo de por qué. Que esto va todo de la mano con lo que hablábamos también de esto de pedirle al juez más de lo que, o sea, de pedirle a la máquina más de lo que le pedimos al juez le decimos no puedes usar inteligencia artificial, pero no le decimos no puedes consultarle a tu cuñado. Digo, todo va de la mano con todo. Un caso muy conocido, Fernández Baezosa, el chico que fue asesinado por los presuntos raros. Bueno. ¿Por qué les digo yo que si no se suben a la ola se lo lleva puesto? El estudio de Fernando Burlando utilizó inteligencia artificial cuando mostró un video. Sí. Y la contraria no se dio cuenta. Porque Yo no cuando sabía. Yo estaba presente, lo vi y dije, por Dios, Estaba haciendo zoom y estaba marcando cosas. Están poniendo una prueba en Que un no. alegato. Exacto, exacto. Y nadie se dio cuenta. Y la contraria no se dio cuenta, los jueces no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta porque no lo utilizan. Sigue sin darse cuenta. Exacto, sigue sin darse cuenta. Yo mañana tengo una audiencia, por suerte mañana no tengo una audiencia, la semana que viene tengo una audiencia. Y voy con los nuevos Ray-Ban que tienen inteligencia artificial. ¿Los ubican? Sí. Son unos anteojos Ray-Ban que vos le podés cargar información. Yo mañana entro a la audiencia, me pongo los anteojos, el juez va a decir, ¿qué hacer? Tengo conjuntivitis. Tengo conjuntivitis. No puedo exhibir mis ojos. Bueno, está bien que me va a decir el juez, seré una ridícula, pero voy a estar con anteojos. Y yo mientras tanto me está bajando un montón de información en esos anteojos. Y capaz que la contraria no se da cuenta. ¿Y está bien o está mal? ¿Está prohibido? Si yo puedo ir con la computadora también a la audiencia. ético. Bueno, ahí está. Ahí está el problema, no es ético. Porque yo claramente sí tengo una ventaja por sobre la contraria que no tiene. Los Ray-Ban con toda la info que Pero a en mí me ese está caso, bajando. tu contrario también podría usar esa herramienta. O Ya. sea, que Igual. es difícil la cuestión de la ética, pero la contraria también podría ser. Obvio, Yo la uso por obvio. conocer, Pero si yo no tengo ni etcétera. idea de lo que estoy hablando, ni me voy a dar cuenta de lo que está pasando. Y digo, fíjate cómo de repente volvemos sobre la mesa con las cuestiones de ética profesional. Sí, es Cuando todo. los abogados iban a las mesas de entrada, se arrancaban las hojas, Se han comido pagarés. Se han comido pagarés, o sea. Totalmente. bienvenida sea la totalmente. inteligencia artificial para facilitar una Pero obra. Por eso yo totalmente. digo que es el juego, digamos. Después le vamos poniendo diferentes reglas, Claro. pero más o menos todo desde nuestro lugar. Pasa que es lo que dice Lara, la inteligencia artificial vino a mover conocimientos y a decir qué están haciendo. Porque esto que dice, había gente que arrancaba hojas de los expedientes, y cierto, digo, no es mentira. Por ejemplo, el tema de, o sea, los robados, el tema de la responsabilidad sobre los originales. ¿Te acordás del 10 del 2020? Ahora mira a ver si ese PDF es original o no. ¿Saben las veces que han presentado copias como si fueran originales y nadie lo cuestionó? Digo, claramente todo, por eso la Unión Europea, cuando regula, dice hay que regular la ética. La UNESCO lo viene diciendo en el 2013. En cuanto a la inteligencia artificial aplicada a todos los ámbitos, hay que regular la ética. Aparte es imposible regular la herramienta de inteligencia artificial o la nueva tecnología que aparezca. Es muy Porque mutable. aparecen día a día, van Claro. van cambiando y Claro. aparecen nuevas. O sea, Exacto. Es que por eso, en definitiva, siempre todos los cuestionamientos llevan a lo mismo. ¿Es ético o no es ético? No decimos, porque nosotros no tenemos el conocimiento técnico para decir si esta herramienta está bien o está mal. Lo que estamos pidiendo es trazabilidad algorítmica, no discriminación algorítmica, acceso. Siempre hablamos lo mismo. Bueno, ¿estamos? Sí, no sé si hay Yo tengo una dale. para Vicky, más que nada, para un poco lo que manera de que, bueno, vos pedís que te firmen el consentimiento de tus clientes cuando van. Si bien la ley, no sé si se cumple o no en este sentido, exige que los datos estén cargados, en este caso de la máquina, hasta el momento en que los fines culminen. Una vez que haya culminado el proceso, bueno, esos datos deberían extraerse de la máquina. Sí. En este caso, en pos de que la mayoría de las inteligencias artificiales que usamos son del extranjero y son privadas, por ende los datos se las pasan excelentes. Sí. ¿Vos considerás
que si el día de mañana llega a pasar X cosa y esos datos se filtran, pero vos lo subiste de tal manera que la persona no se podía Si vos tomaste todos los recaudos, ¿considerás que no tenés responsabilidad? no, no. Yo creo que si vos tomás todos los recaudos, está bien, no tendrías un reclamo ético. Todavía no se han planteado reclamos éticos de en esta línea en los colegios profesionales. No ha pasado. Todavía estamos con no sabía sustituir patrocinio, más. Pero porque bueno, tampoco se están ventilando en los juzgados conflictos que estén totalmente atravesados por la inteligencia artificial o por distintos usos de tecnología. Pero yo creo que si vos adoptás todas las medidas necesarias, podés repeler cualquier tipo de sanción disciplinaria ante un tribunal. Pero hay que adoptarla. Siempre. Por ejemplo, todas las conversaciones con sus clientes que sean a través del mail. O mail o WhatsApp, no importa, pero tener el respaldo. El respaldo de cada vez que te traen documentación o que vos entregás, firmar y acompañar al expediente. Si te van a sustituir dentro de un expediente y vos tenías la obligación de tener documentación original, una vez que le hiciste firmar el granito de yo te entregué todo, también acompañarlo al expediente, que el juez sepa que vos cumpliste con eso. Mientras tengamos todos los respaldos, vas a poder repeler cualquier tipo de inicio de actuación, porque ¿Qué pasa mucho? Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Nosotros, bueno, yo ahora tendré que estar en el consejo, hoy no fui, pero el miércoles por medio tenemos consejo en el colegio y la mayor parte del tiempo se lo dedicamos a las denuncias. Las denuncias que parten desde los clientes, los colegas y los magistrados. Los magistrados también denuncian y está muy bien que lo hagan. Está muy bien que lo hagan porque ante una falta de ética tienen que correrles al colegio. Pero se denuncia mucho, se sanciona mucho y se abren muchos procesos disciplinarios. Siempre que puedan repeler la acción, obviamente van a salir indemnes, no hay ningún problema. Pero por eso hay que tomar todas las medidas necesarias y siempre tener en cuenta que, como decía José al principio, que la relación que nos une con nuestros clientes es de confianza. No dejemos de lado eso tampoco. Vale aclarar una cuestión respecto de la acordada de la provincia de Buenos Aires que me parece interesante para que lo sepan todos, que el tema de los documentos, si bien es importante reservar el original, saber que una vez que el documento, a partir de la nueva acordada, que rige en noviembre de 2021, una vez que se incorporó el documento al expediente y ese documento no fue exigido por la contraria, es decir, no exigió que se presentara el original, el juez tiene la posibilidad de pedir el original, pero si la contraria no pidió que se incorporara, en principio ese documento queda incorporado al expediente con su contenido digital que es equivalente al original, ¿sí? Esto es importante que quede claro porque tiene que ver con el estado de digitalización que tenemos en la provincia de Buenos Aires, distinto es en Nación, Sí. que en otras cosas es muy avanzado, pero en cuanto a lo tecnológico no está tan adelantado. Yo ¿saben lo que hago? Cuando tengo documentación original que es muy importante, por ejemplo una escritura, voy yo sola al juzgado. Aparezco y le digo, hola, me gustaría que la secretaria dé fe de que estoy exhibiendo el original. Y los secretarios lo hacen, no tienen ningún problema. Entonces el secretario levanta un acta donde dice, se acercó, antes de que litiguen, se acercó la parte, exhibió el original, doy fe de que es el original, listo, chau, yo agarro y se lo devuelvo a mi cliente. No lo quiero tener más en el estudio. Porque me llegan a robar y la responsable soy yo. Entonces yo directamente, cuando estoy hablando de esto, no, si es un certificado de una regular, va. Pero si yo tengo una escritura, ¿sabes lo que es tener una escritura en tu estudio? Yo la escritura me la traen y lo primero que hago, me voy al juzgado. Se lo exhibo, los secretarios nadie te va a decir que no, al contrario, para ellos es mejor porque ya lo vieron, se le corre traslado a la parte, se le dice acá está, y la parte no dice nada. Es más, yo mismo a veces hablo con la contraria y le digo, mira, te cuento que voy a exhibir por si quiere ir conmigo y quiere verla, y no hay ningún problema. Y chao, me saco el peso encima. Eso también es una buena estrategia. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Algún comentario, pregunta? Muy buen público. Impresionante. Nada, increíble. Un aplauso para el público. Quería saber si ya habían aplicado la inteligencia artificial para la lectura de contratos y análisis de algunas cláusulas, digamos, para los ¿En qué sentido?
si, ¿Para analizarlo? sí, para analizar un contrato y poder identificar Sí. algunas irregularidades o que te permitan una lectura rápida. para Sí, más que condicionar. nada lo que te hacen es como un breve resumen. Vos le decís, buscar la cláusula, con ChatGPT se puede hacer. Sí. Copilot también, Gemini también, se pueden. El tema ahí es saber plantear, digamos, o sea, Claro, saber- saber ese- preguntar. ahí la técnica está. En la redacción. ¿Qué es lo que Saber querés? preguntarle. O Claro, sea, exacto, ahí está la clave. sí. Pero son ¿Qué es lo que súper- esperás? ¿Qué es lo que querés? Un montón de cosas puede hacer. Me encanta este crossover de UNLPU de Carla. El próximo crossover en la fiesta de recibida. Claro, y viste a hacer la fiesta de recibida que no estamos Ahí está.